Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a empezar con oración para iniciar nuestro tema, ¿sí? Padre Altísimo, Dios Santo y bueno, te agradecemos, Padre, tu amor, tu gracia, tu paciencia, Padre, para con nosotros. Gracias por instruirnos y por enseñarnos, Padre, porque todo lo que tú nos das nos sirve, Señor, para trabajar en nuestra vida. En verdad es de gran utilidad. Te rogamos que por favor nos abras el entendimiento, nos des un corazón para recibir tu palabra, Señor, y que esa palabra produzca fruto a nuestra vida, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con la enseñanza, ¿verdad? Cosas que no debemos de ignorar. Vamos a continuar en 1 Corintios 10, que ha sido nuestro texto base, ¿verdad? De ahí hemos estado un buen rato, ya algunas semanas. Y vamos a leer del 6 en adelante. Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ok, hermanos, nosotros vamos en el verso 8. Dice el verso 8: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ya vimos codiciar cosas malas, ya vimos idolatría, ahora vamos con fornicación, ¿sí? Son cosas que están escritas para nuestro ejemplo, ¿estamos? Fornicación. ¿Qué es fornicación? Fornicación es la relación sexual voluntaria entre personas no casadas. En un sentido figurado, la fornicación se refiere a toda forma de apostasía y a la relación inmoral de un creyente con otros dioses. Pablo hace mención en 1 Corintios 18, está haciendo mención a lo que sucedió en Números 25, versos del 1 al 5. Vamos a empezar a leer, ¿les parece? Dice: moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, así acudió el pueblo a Baal-peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Este es el hecho al que se refiere Pablo. Fíjense, hermanos, el pueblo de Israel estaba a punto. Cuando sucedió esto, estamos hablando de que es Números 25. Cuando sucedió esto, estaban a punto de entrar a la tierra prometida, después de 40 años de peregrinar. Entonces podríamos decir que este hecho es el último fracaso antes de entrar a tomar posesión de la tierra de Canaán. Y esto sucedió por consejo de Balaam. ¿Se acuerdan? En Números 31, verso 16 dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces, quien dio este consejo fue Balaam. Podríamos decir que Balaam era un vidente o un falso profeta, al cual, ¿se acuerdan? Viene también en Números, al cual recurrió Balac, rey de Moab, para que maldijera a Israel. Lo cual pues resultó en un fracaso total, pues Dios mismo no lo permitió. Entonces, como Dios no quiso hacerlo, Balaam, acuérdense que el rey Balac le ofreció mucho dinero para que lo maldijera. Entonces podemos concluir que como Dios no quiso hacerlo, Balaam buscó la manera de que el pueblo estuviera mal con Dios, que tuvieran una mala relación con Dios. Y lo que no pudo hacer
el rey de Moab y Balaam, lo hicieron las mujeres moabitas. Las mujeres lograron que los hombres israelitas cayeran en inmoralidad sexual y en adoración falsa. Entonces, es terrible esta situación. Israel se dio a acciones de inmoralidad sexual con las mujeres de Moab. Esto de la fornicación o de la inmoralidad sexual formaba parte del culto pagano de los moabitas. Entonces los israelitas se unieron a esas prácticas no solamente inmorales, sino también idolátricas. Por eso les digo que las mujeres lograron que los hombres israelitas cayeran en inmoralidad sexual y en adoración falsa. Entonces, podemos nosotros concluir que la inmoralidad sexual fue la carnada para que los israelitas cayeran también en la adoración falsa. Y esta fue una transgresión pues del primer mandamiento y un pecado sexual pues terrible. El pueblo pecó en contra de Dios, traicionaron a Dios por lo que estas mujeres les ofrecieron. Y aquello que los israelitas tenían que destruir al entrar a la tierra de Canaán, se habían hecho participantes de ello antes de entrar. Esas mujeres moabitas sedujeron de alguna manera a algunos hombres, vamos a ver que fueron bastantes, ¿verdad?, de Israel. Si nosotros leemos Proverbios 7, del 21 al 27, nos habla de cómo un joven es seducido y atraído y al final pues sus actos, de ese acto pues no obtiene nada. Proverbios 7:21 dice: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijo, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y a uno de los más fuertes ha sido hecho muerto por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Entonces aquí nos habla de cómo un joven es seducido por una mujer de no muy buena reputación, ¿verdad? Dice que es seducido con la salamería de sus labios. ¿Qué salamería? Es una demostración de cariño exagerada y empalagosa. Y ese tipo de demostración de cariño exagerado generalmente es para conseguir algo. Entonces, esta mujer estaba con esa salamería, con esa suavidad de palabras. Entonces, vemos que de alguna manera esa estrategia de usar a las mujeres para llevar a parte del pueblo de Israel a pecar y a ofender a Dios, lo usó Balaam. Y Dios, ante eso, tomó medidas radicales, hermanos. Si ustedes leen Números 25, versos 4 y 5, como lo leímos, dice: y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: maten cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Todo esto desencadenó una muerte de 24,000 personas. En un solo día murieron 23,000. En total fueron 24,000. Y aquí estamos hablando de que el hecho de que los príncipes o los jefes que había entre el pueblo fueran ahorcados, nos está dejando ver que ellos también fueron participantes de esos hechos tan vergonzosos. Porque Moisés está diciendo, a ver, a los jueces, maten a cada uno de aquellos de ustedes, jueces, que se ha juntado con Baal Peor. Entonces fueron participantes de esos hechos vergonzosos, o mínimo no pusieron el orden o lo permitieron cuando lo sabían. El verso 6 de Números 25, verso 6,
al 8 dice, y he aquí un varón, fíjense bien, después de que Moisés había dado esta orden, de que Dios era el que había dado esta orden, dice que he aquí un varón de los hijos de Israel, vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finehés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y se fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron en aquella mortandad 24,000. Esto que hizo Zimri fue de plano ya una burla. El pueblo estaba lamentando el hecho de que hubiera sucedido esto. Cuando llega de una forma descarada y mete a una mujer madianita, ya no moabita, ahora madianita, en medio de la congregación, a vista de todos. Y esto desató un celo profundo en Finehés, quien definitivamente se indignó. Se estaba viendo una mortandad en el pueblo por ese tipo de acciones. Y de alguna manera iba a continuar esa mortandad entre el pueblo. Entonces Finehés puso remedio. Y una característica del pecado sexual, hermanos, es que hace descarada a las personas. Esto es lo que estaba haciendo siempre, lo hizo de manera descarada. Dice el verso 14, y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de la familia en Madián. Entonces podríamos decir que esta mortandad pues puso fin a toda aquella generación que no entraría a la tierra prometida. La fornicación fue una trampa pues que atrajo a parte del pueblo a cometer actos inmorales e idolátricos, y estos actos indignaron a Dios, y Dios se indignó con su pueblo. Hermanos, si en estos momentos se desatara la ira de Dios por la inmoralidad sexual que existe dentro de las congregaciones, déjame decirte que no serían 24,000 muertos. Sería mayor la mortandad. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en 1 Corintios 10:8? Y en más partes de la Escritura, pero específicamente en nuestro texto base, es: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Dios está lanzando esta advertencia. ¿Por qué Pablo le dice esto a los corintios? Miren, le recuerdo que esto fue escrito para los corintios. Así que Pablo estaba tratando cosas con las cuales estaba padeciendo la iglesia de Corintio, ¿verdad? Estaban padeciendo como el codiciar cosas malas, la idolatría, la fornicación, había murmuración, estaban tentando a Dios. Entonces, era una serie de problemas que estaban enfrentando los mismos corintios y que se habían salido totalmente del control o de control a los encargados de la congregación. Entonces Pablo quería dar solución a estos problemas, porque sabía que estas prácticas delante de Dios pues son terribles y traen consecuencias horribles, y Pablo trata un caso dentro de la iglesia en Corintio. En 1 Corintios 5, versos 1 y 2 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Entonces Pablo aquí está tratando un acto de inmoralidad. Dice: hay entre vosotros fornicación. Ahora, fornicación viene de la palabra porneia y se usa de una relación sexual ilícita, y esto puede incluir adulterio, homosexualidad, lesbianismo, incesto, que es el caso aquí tratado en 1 Corintios 5, prostitución y, claro está, fornicación. Entonces, esta definición es mucho más amplia, porque deja ver que cuando hablamos de fornicación estamos hablando de pecados sexuales.
En Mateo 5:32 dice mi Señor Jesucristo: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces aquí también, cuando mi Señor Jesucristo dice a no ser por causa de fornicación, se está refiriendo a un pecado sexual, porneia, que abarca todos los pecados que les acabo de decir. Y cualquier pecado de este tipo pues puede ser causa de divorcio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, sí se dan muchísimos adulterios, pero también hay homosexualidad y lesbianismo en muchos matrimonios. También se dan los incestos, también se da la prostitución, también se da la pornografía, una serie de delitos que Dios condena. Entonces había cierto hombre en la iglesia de Corintio que había tomado como mujer a su madrastra, era su madrastra. Entonces era un pecado de incesto. Y aun cuando esto pues ya era de dominio público, no solamente para la congregación, sino también para los de afuera. Y nadie hacía nada para solucionar eso. Entonces Pablo está diciendo, esto no es tolerable ni siquiera entre los gentiles. Dice Pablo, esto no se menciona ni siquiera entre los gentiles y ustedes no hacen nada. Entonces no era tolerable ni para los gentiles, ni para Dios, mucho menos. Deuteronomio 22:30 dice que ninguno tomará la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre. Entonces ni la ley romana permitía este tipo de prácticas, mucho menos la ley de Dios, pero los corintios, que se sentían súper espirituales, habían de alguna manera o minimizado o justificado este pecado que de alguna manera había escandalizado a los de afuera, que hasta los de afuera estaban así de, ay, mira los cristianos que lo que andan haciendo, ¿no? Luego, ¿por qué el nombre del Señor es blasfemado, hermanos? Entonces estaba esta situación. Y este tipo de pecados es algo que afecta muchísimo a las congregaciones. Y es un arma que el enemigo utiliza para hacer pecar al pueblo de Dios, como lo hizo con Israel en Números, como lo acabamos de ver. Y esto pues provoca en poner en una mala relación con Dios. El adulterio, la fornicación, la homosexualidad, el lesbianismo, la lascivia, la prostitución, el incesto, el bestialismo, la pornografía. Todos estos son pecados que aquejan a las congregaciones, que incluso en muchas congregaciones se han vuelto común. Por eso es necesario ver este tipo de temas dentro de la iglesia. Y cuando se detecta alguna persona dentro de la congregación que está practicando cualquier tipo de pecado sexual, es muy importante tratarlo de manera rápida. No se puede minimizar ni justificar un acto así. No debemos de envanecernos, dice Pablo, están envanecidos a los corintios. Dicen, no pueden envanecerse, no, ustedes están envanecidos. Dice, y en vez de estar envanecidos deberían de estarse lamentando. Es lo que está diciendo Pablo. Lamentar es afligirse, es sentirse triste, es llorar, es llorar y sentirse triste como si estuvieras pasando por un tiempo de luto. ¿Sí me explico? Estás en luto si tú has perdido a alguien que amas, sabes ese sentimiento de tristeza, ese sentimiento de aflicción, de lamento, de lloro. Entonces Pablo dice, en vez de estar envanecidos, deberían de estar tristes, deberían de estar llorando. El pueblo entero, hermanos, en el pasaje de Números 25 encontramos a Moisés y al pueblo lamentando, llorando lo que acaba de pasar. Cuando Finehés ve que un hombre trae una mujer madianita y que en ese momento Dios estaba desatando su ira, pues Finehés actuó con ese celo de Dios y puso remedio inmediatamente. ¿Cómo? Matándolos. Ahora, no digo, para nada estoy diciendo que vamos a matar a los fornicarios de las congregaciones, ¿no? Porque no fue lo que Pablo dijo, pero ante el suceso de Números 25, esa era la orden.
Y eso fue lo que se hizo. Entonces, los corintios, como hoy en día, tenían una visión, yo les diría, torcida de la gracia, que los estaba llevando a motivar o motivando a ser tolerantes con el ofensor sexual, con este fornicario que era un incestuoso. No entendían lo que Fines entendió, que al permitir eso, la ira de Dios se iba a desatar, que Dios iba a estar enojado con ellos. Los corintios no lo entendían. Ellos a lo mejor creían que pues la gracia de Dios es ilimitada y Dios es bueno y la libertad que tiene el cristiano, ¿no? Pero no, hermanos, la libertad que tenemos como cristianos también es limitada. Debemos de saber que esa libertad no se debe de convertir en libertinaje. ¿Gozamos de libertad? Claro que sí, somos libres en Cristo Jesús, porque dice la palabra que si el Hijo nos libertare seremos verdaderamente libres, pero no nos libertó para volver a prácticas que ofenden a Dios. Entonces debemos de tener en claro que de ninguna manera es permisible la fornicación o cualquier delito sexual dentro de la iglesia, que se debe de confrontar, se debe de tratar rápidamente, buscando primero que nada el arrepentimiento del ofensor, del pecador. Entonces, en este tipo de casos es muy necesaria la disciplina, muy necesaria, se le debe de hablar a solas. Si no atiende a esa exhortación que se le está haciendo a solas, se le debe de volver a llamar con 2 o 3 testigos. Y si no entiende, pues se debe de hacer saber a toda la congregación. Y si no entiende, se le debe de tener por gentil y publicano, se le expulsa de la congregación. Se le llama disciplina eclesiástica, es el orden para la disciplina dentro de la iglesia cuando hay este tipo de pecados. Eso viene en Mateo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano, mas si no te oye, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere, a ellos dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Eso dice Mateo 18, del 15 al 17. Entonces, todo esto es esperando el arrepentimiento. No los vamos a matar como Fines, ¿verdad? Pero sí se debe de actuar inmediatamente con disciplina, buscando el arrepentimiento y la restauración del ofensor. Por eso es necesario confrontar y disciplinar, que fue lo que hizo Pablo con los corintios en el caso del incestuoso. Primera de Corintios 5:6 dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Sabemos que la levadura aquí simboliza el pecado. Y si este no es tratado, contamina a más dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones. Sería como dar permiso para que más miembros de la iglesia hagan lo mismo. El ofensor sexual era culpable del pecado, pero la congregación también era culpable de ignorar el pecado de ese hombre que era público. Todos sabían y todos se hacían como que no pasaba nada. Y este pecado pudo hacer que muchos otros creyentes cometieran alguna inmoralidad sexual y pues no pasa nada. Pero no es así, hermanos, sí pasa y ofende a Dios. Pablo tuvo que tomar medidas drásticas ante esa situación. Tuvo que juzgar él mismo lo que estaba pasando, porque nadie había sido capaz de hacerlo, e hizo valer su autoridad en el Señor. Dice 1 Corintios 5:3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo ya estaba dando la sentencia, y tuve que hacerlo de esta manera porque esto era público.
Ya no se fue al primer punto de a solas, ¿verdad? Ya había sido permitida y los demás miembros de la iglesia tenían que ver que lo que estaba pasando no era para nada aceptable y tenía que servir como ejemplo para toda la congregación. Pablo les manda a reunirse en una asamblea pública donde estuviera toda la iglesia, toda la congregación para aplicar la disciplina necesaria para alguien que no estaba arrepentido de su pecado. Para eso era esa reunión, para aplicar esa disciplina en alguien o para alguien que no se había arrepentido. La sentencia fue expulsión de la iglesia, de la comunión con los demás hermanos. El verso 13 de ahí de 1 Corintios 5 dice, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces fue entregado a Satanás. Ahora, tú podrías decir, ¿se puede hacer esto? ¿Sí? No, pues sí se puede. Aquí está escrito en la palabra. Claro que se puede. Ahora, ser entregado a Satanás significa ser apartado de la iglesia de Dios. Sí, eso significa. ¿Por qué? Porque está siendo expuesto. Está siendo expuesto, o más bien se está siendo quitado de él la protección y la bendición divina. Y está siendo entregado a sus pasiones, a su pecado, y está bajo el control de Satanás. Deja de estar cuando una persona es expulsada de la congregación por pecados de este tipo, que no corrigió, que no se quiso arrepentir. Eso es lo que está pasando. Está dejando de estar bajo la bendición y la protección de Dios. Está siendo entregado a sus pasiones para destrucción de la carne. Cuando dice para la destrucción de la carne, esto se refiere a un escarmiento divino que Dios va a dar por el pecado. Puede ser una enfermedad, puede ser hasta la muerte. No sabemos, que Dios trata con cada quien de manera diferente, pero se refiere a un escarmiento divino para destrucción de la carne. Y todo esto buscando la salvación de su alma. Por eso dice, a fin de que el espíritu sea salvo para el día del Señor Jesús. El propósito de todo esto es ese, que la persona que no se ha arrepentido de su pecado e insiste en practicarlo, pueda sufrir de alguna manera bajo el juicio de Dios por ese pecado. Al ser apartado de la comunidad cristiana, pues ya no va a ser una influencia, no va a ser levadura influenciando o dañando a otros miembros de la congregación. Y allá afuera, experimentando la maldición de Dios, experimentando el juicio de Dios, es más probable que se arrepienta y diga, ay Señor, como el hijo pródigo, ¿no? Qué mal estaba. Y se vuelva a Dios y acepte que pecó contra Dios y entonces se salve y entonces sea aceptado otra vez en la congregación. Lo ideal, ¿verdad? Pues sería que el pecador, que el ofensor, pues reconociera su pecado, se arrepintiera y volviera a la iglesia. Pero eso pues ya es un trato personal entre Dios y el pecador y el ofensor. Entonces toda la disciplina dentro de la iglesia tiene como finalidad la restauración y que sea también ejemplo para los demás y temamos los demás. Entonces, hermanos, la fornicación o estos pecados sexuales se dan mucho en las congregaciones. Varios de nosotros hemos sabido de casos donde un miembro de la congregación está haciendo esto, aquello. Y esa es levadura entrando a la congregación. No podemos tener una forma de pensar conforme al mundo, hermanos. Tenemos que encuadrar nuestros pensamientos conforme al Señor y a los principios de la Biblia. Fíjense, ¿por qué les digo esto? Porque Pablo sigue tratando este asunto con la iglesia de Corintios. En 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. A todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro los destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Les voy a leer estos mismos textos en la traducción lenguaje actual. Algunos de ustedes dicen: soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. Verso 13. También dicen: la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Claro que sí, pero Dios va a destruir las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es para que lo usemos en relaciones sexuales prohibidas. Al contrario, debemos de usarlo para servir al Señor Jesús, pues nuestro cuerpo es de Él. Verso 14. Así como Dios hizo que Jesucristo resucitara, así también a nosotros nos dará vida después de la muerte, pues tiene el poder para hacerlo. En estos textos encontramos algunos lemas, se los quise leer en la versión Palabra de Dios, en la versión Traducción Lenguaje Actual, para que entendieran de una mejor manera qué era lo que estaban diciendo los corintios. Los corintios tenían una forma mundana de pensar todavía. Algunos miembros de la congregación todavía mantenían esas formas de pensar, pues sí, mundanas, que iban en contra de Dios. Ellos decían: soy libre de hacer lo que yo quiera, todas las cosas me son lícitas, decían. Puedo hacer lo que yo quiero, pero Pablo refuta su forma de pensar y dice: ¿sabes qué? A lo mejor sí eres libre, pero no todas convienen. No todo lo que uno quiere conviene. Dice Pablo: por eso no permito que nada me domine. Y la palabra es clara, que el que peca se hace esclavo del pecado. Nuestro Señor Jesús dice en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, por eso Pablo dice: mira, todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen. No puedes dejar que ninguna te domine. Y cuando pecas, lo que estás haciendo es que el pecado te domine y te esclavizas a ese pecado. Lo que hace el pecado es enseñorearse de la persona. Y si hablamos de pecados sexuales, de fornicación, es sumamente esclavizante. Ese pecado controla. Y es por eso que el creyente nunca debe de permitir que el pecado tenga control de sí. La libertad en Cristo no da licencia para pecar, hermanos. No todo lo que deseas conviene. Y los corintios decían: pues yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Y Pablo les dice: no, espérame tantito. Corrige y contradice esas ideas mundanas, esas formas de pensar mundana que todavía algunos tenían. ¿Qué decían? El verso 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. La traducción lenguaje actual dice: la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Esto lo estaban diciendo para de alguna manera justificar el tipo de vida que querían llevar. Ellos usaban la lógica: a ver, si la comida es para el cuerpo, pues el cuerpo es para la fornicación. Entonces usaban una lógica de que el alimento es gratificante y es esencial pues para el cuerpo, para vivir. Y cuando los corintios estaban hambrientos, pues ¿qué hacían? Comían. Entonces, siguiendo esa misma lógica, los corintios estaban diciendo: bueno, si está el deseo sexual, entonces ellos decían: pues vamos a darle al cuerpo lo que quiere el cuerpo. Y ellos pensaban que este tipo de cosas no afectaba la vida espiritual de una persona. Así como el alimento no afecta la vida espiritual de una persona. Tú sabes, ¿verdad?, que la comida no afecta tu relación con Dios, tu vida espiritual. Te engorda y te descompensa en muchas situaciones, pero no afecta en lo espiritual. Entonces los razonamientos de los corintios tenían dos fallas muy grandes. Primero, el estómago y el proceso digestivo son funciones terrenales y sin ningún sentido espiritual, ningún sentido en la eternidad. Nuestro Señor Jesús dice que lo que comemos no contamina al hombre.
porque va a la letrina. ¿Están de acuerdo? Eso dice la palabra. Pero el cuerpo, a través del poder de la resurrección de Cristo, es eterno, hermanos. Nosotros tendremos un cuerpo eterno. Y este que tenemos ha sido santificado por Dios para darle gloria a Dios. El verso 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, hemos sido santificados por Dios para su gloria. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu son de Dios. No le vamos a dar el uso que nosotros queramos y como nosotros queramos, porque es de Dios, somos de Dios. Nos compró. Segundo razonamiento de los corintios que tenía fallas. El propósito del estómago es digerir los alimentos. El propósito del cuerpo no es cometer inmoralidad. Por eso Pablo en el verso 13 de 1 de Corintios 6 dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Dios nos diseñó. Dios pone restricciones, tanto en el comer como en la actividad sexual. El comer hasta llegar al punto de la glotonería, pues no es bueno. Y tener relaciones sexuales fuera del matrimonio viola el propósito de Dios. Ambos terminan siendo de alguna manera pecado cuando estás llevándolo a esos extremos. El cuerpo y la comida son solamente una relación temporal. Es temporal. El tiempo que estemos aquí, pues lógicamente ocupamos comer. Pero el cuerpo va a ser, al final, este cuerpo que tenemos destruido cuando mueras, ¿verdad? Y vamos a esperar un cuerpo nuevo en nuestra resurrección, cuando nuestro Señor Jesús nos resucite. Pero esto va a ser destruido al final. Nuestros cuerpos son de Cristo, hermanos. Así que tenemos que entender que todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, son de Dios. Y todo nuestro ser forma parte del cuerpo de Cristo, o sea, de su iglesia. No podemos pensar que solamente nuestro espíritu pertenece a Dios. También nuestros cuerpos pertenecen a Él. Es por esto que no podemos darle un mal uso a nuestro cuerpo. Dice el verso 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos uno con el Señor, hermanos. Y así como es importante la fidelidad de nuestros matrimonios, es importante la fidelidad a Dios. Entonces, cada vez que se comete cualquier tipo de delito sexual, estamos tratando contra esa unión que hemos tenido con Cristo. Pues Él no creó nuestro cuerpo para el pecado, creó nuestro cuerpo para su gloria. Dios, claro está, estableció la unión sexual dentro del matrimonio, hombre-mujer. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, nunca es para usarlo fuera de lo establecido por Dios. Y lo establecido por Dios es el matrimonio. Por eso Pablo aconseja en 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y nos está recalcando la severidad de este tipo de pecados. Estás pecando contra Dios, contra tu propio cuerpo, y vas a sentir los resultados de tu pecado en tu propio cuerpo. Y esto lo podemos ver en la cantidad de enfermedades de transmisión sexual que existen
y cómo llevan a la incapacidad muchas veces o a la muerte. Y lo que es peor, no se está honrando a Dios, ni mucho menos dando gloria a Dios con nuestros cuerpos. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, hermanos. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, debe de ser santo, apartado para Dios. Dice el verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienes de Dios, y que no son vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo es santo. También es donde está el altar de Dios. Y cada vez que se comete algún delito sexual, el que se está atentando contra este lugar santo. El templo, hermanos, se reconocía como la santa morada de Dios. Y por eso Pablo dice, ¿qué no sabes que eres templo del Espíritu Santo? La gloria de Dios, hermanos, llenó el tabernáculo y el templo. Ahora la gloria de Dios, por eso Pablo dice que debemos de glorificar a Dios con nuestros cuerpos, haciendo alusión al templo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento dedicaban gran cuidado a la conservación de la pureza del templo para la presencia de Dios. Cada cristiano debe también cuidar con diligencia su cuerpo, el templo del Espíritu Santo, para honrar y glorificar a Dios. Ahora la gloria de Dios mora en cada uno de nosotros como cristianos, en la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, si tú eres verdadero creyente, mora en ti. Entonces, cuidemos el templo de nuestro Dios, la morada de su Espíritu, la cual es nuestro cuerpo. Dice el 16, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, el cristiano, hermanos, debe de cuidar de no caer en un delito sexual. Debe de cuidar su santificación. La santificación es completa, espíritu, alma y cuerpo. Entonces la santificación de nuestros cuerpos también debe de ser irreprensible para cuando nos presentemos delante del Señor. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, dice Primera de Tesalonicenses. El capítulo 5 del mismo libro, verso 22 dice, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, que se cuiden estas cosas. Fueron escritas para nuestro ejemplo, para que no se haga como lo hizo el pueblo de Israel. Dice 1 Corintios 18, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y como lo vimos al final, fueron 24,000. Entonces, hermanos, aquí está la palabra, es palabra de Dios. Meditemos en ella, reflexionemos en ella, guardémosla en nuestros corazones y glorifiquemos a Dios con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Debemos de guardarnos para el Señor, para aquel día en que venga nuestro Señor Jesucristo, o tú te presentes delante de Él porque te ha llamado y seas hallado irreprensible. Amén, hermanos. Terminamos con oración. Padre Santo, eterno y bueno, te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu palabra, que nos edifica, que nos forma, que nos redarguye, nos corrige, nos exhorta, nos enseña. Gracias, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que la palabra que nos has dado el día de hoy, Señor,
quede guardada en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que busquemos siempre el glorificar tu nombre, Señor, con todo lo que somos. Todo lo que somos, Señor, porque somos tuyos. No nos pertenecemos ya a nosotros. Tú eres nuestro dueño, tú eres nuestro hacedor, y tú nos dices cómo vivir y sabemos que es lo mejor. Gracias, Padre, te damos por enseñarnos y por instruirnos. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.